¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Esa voz que escuchaban ahí cantando un rap. No es nada más ni nada menos que el gobernador regional de Santiago, don Claudio Rego, que ha querido, a través de esta maniobra comunicacional, que le ha resultado, creo yo, ha tenido repercusión durante el día, signar, destacarnos, ¿verdad? Resaltar este Día Mundial del Agua que celebramos en el planeta este 22 de marzo. Desde el año 92 se toma un acuerdo, el 93, primer año que se celebra, un acuerdo que se toma ahí en Río de Janeiro, en la cumbre del medio ambiente que se hace el 92 en Brasil, y que nos tiene desde ese, ya con crisis ambiental más o menos clara, más o menos direccionado al cambio climático. Y hoy día estamos recordando este Día del Agua, reflexionando sobre el agua en medio de una crisis hídrica que nos es propia, pero también es una crisis, por supuesto, mundial, pero nos tiene amenazados. Pato, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos tiene amenazados Hola, con... José, ¿cómo estás? Sí, bien, no, no sé si inminente, pero yo diría que casi inevitable racionamiento de uso de agua potable en los hogares de los santiaguinos, o en una parte al menos de ellos, en los Sí. próximos meses, si es que no en otras ciudades de la zona central del país también. Así que nada, quise resaltarlo por aquello, Paco. No, a mí me parece bien y todo indica que para allá vamos, a no ser de que un acontecimiento meteorológico inesperado, Milagroso. dado, sí, pueda solucionar el problema de alguna manera. Llevamos 13 años de sequía y con la niña, como te comentaba ayer, al frente, y por lo tanto eso no da buenos pronósticos. Y creo que el propio hecho del rap, que no lo conocía, te lo juro, Sí. sé que el gobernador regional ha hablado mucho sobre el tema e incluso ha hecho anuncios prospectivos sobre que va a haber racionamiento. Pero creo que es bueno la intención y la socialización del problema que tenemos y que es algo real. Sí. Sí, no, de todas maneras, además, Orrego está haciendo algo interesante. Por supuesto, él está en una campaña mediática que sirve a los efectos del objetivo, que es generar la conciencia. Sin la Yo creo que conciencia, sin el cambio cultural, sin el cambio subsecuente de conducta, ¿no es verdad? No vamos a conseguir mucho. Y ha dicho además que está, además de una campaña de marketing, que es esto, marketing respecto al tema, pero también personal, ¿no es verdad? Él es un político. Está preparando un plan de contingencia para con ONEMI y otras agrupaciones vinculadas al manejo de las emergencias en el país, un plan de contingencia para cuando se tenga que necesariamente aplicar este plan, que va probablemente iniciarse en su aplicación, al parecer, y todo indica, en Santiago, en las comunas del sector oriente, que tienen un consumo de agua, Pato, completamente distónico y disímil del resto del promedio país. Y simultáneamente le está pasando este fenómeno tan curioso, que son abastecidos principalmente por el río Mapocho, que es el sí. río probablemente en la cuenca de Santiago que menos agua está trayendo por estos días, a pesar de la tubería que lo abastece un poquito desde el Maipo, ¿no es cierto? Pero si se aplica un racionamiento, si es que para toda la región o si es para alguna parte, bueno, esa parte va a ser necesariamente probablemente el sector de Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura, Las Condes, etcétera, ¿no? En Los general, anuncios, los anuncios siempre han ido por allá, es decir, claro, como que claro. se va a partir por alguna parte, va a ser justamente por las comunas del sector oriente. Así que. Ahora, es muy impresionante, Pato, esto yo no lo imaginé en la peor de las pesadillas, porque además, si uno revisa cómo se divide la torta de consumo de agua en Chile, pero no solamente en Chile, en general en el mundo, o en los países como Chile, el consumo humano, el agua potable, las residencias, en las ciudades o qué sé yo, representa de la torta total un 10%, o un poquito incluso menos, un 9, un 8, un 9, un 10. El resto es básicamente, y en su gran mayoría, agricultura. Y uno dirá, oye, garanticemos el consumo humano y la agrícola, pero ¿es tan fácil? Porque No es fácil. la agrícola es comer. ¿Ah? Y súmale, Juan Es comer. Y José, hay usos industriales y mineros también, pero no, la agricultura es el la grueso. minería utiliza mucha agua. Eso no es menor. ¿Ah? Y Chile es un país todavía esencialmente minero. Así que, aparte de la agricultura, como tú lo señalas, que es muy importante, está el tema de la minería. La minería usa muchísima agua. Entonces, tenemos un problema estructural
vamos a tener que avanzar, yo creo que en desalinizadoras. Eso Sí, yo creo por que es supuesto. importante, justamente por el vínculo que se produce en zonas muy desérticas con la minería también. Entonces, Israel ha hecho un trabajo fantástico. Maravilla. Maravilla. Yo creo que deberíamos, no sé, no soy un experto en ese tema, pero en realidad deberíamos aprender mucho de Israel, que ha transformado un desierto en un vergel. Incluso exportan una serie de productos. A los países árabes, a sus países enemigos árabes, les exportan agua, sí. les venden agua. Sí. Es que es increíble. No, por supuesto. No, es increíble. Así que, y nosotros tenemos ventaja comparativa si uno compara con Israel, porque estamos asumiendo que tenemos igual la cordillera de los Andes, cosa que ellos no tienen. Es decir, ellos es una planicie seca, o era seca absolutamente. Claro. Era seca, incluso en algunos lugares pantanosa, etcétera. O sea, es posible, si es que uno lo mira con más esperanza, es posible cambiar incluso situaciones muy extremas en el problema de desertificación con políticas adecuadas. Entonces, a lo mejor todavía hemos estado muy acostumbrados que tenemos la cordillera, que llueve más o menos en invierno, que los embalses, etcétera, pero a lo mejor vamos a tener que ir pensando en una política distinta y que somos un país que sufrimos sequías frecuentes y que por lo tanto ya no es suficiente con las políticas tradicionales. Sí, no, el fenómeno de Israel de verdad me tocó, yo me imagino que tú también te habrá tocado visitar Israel alguna vez, Pato, y cuando tuve el privilegio además de poder recorrer la costa israelí en helicóptero y el territorio también, y uno, claro, advierte esta condición, sí, esta condición de... Es un país muy chiquitito, ¿no? ¿Verdad? Entonces te dicen desde el helicóptero, esos son los altos del Golán, te dicen, llega una meseta que está en Siria y tú la ves ahí desde el helicóptero y está al lado, y allá está Egipto y lo ves al lado. Bueno, un país chiquitito pero con mucha costa, y ahí tú la recorres esa costa y tú ves la posibilidad de hacerlo. Y hay una tras otra en determinadas zonas plantas desalinizadoras de agua que han transformado, entre otras cuestiones, al territorio israelí en un vergel, no siéndolo, era un peñasco, digamos, sin agua y sin petróleo, además. No es verdad que, por último, quítame algo, pero hazme otra cosa, no había tampoco no, incluso en algunas zonas que había agua, en zonas pantanosas, claro, tampoco eran cultivables. Entonces, cuando llegaron los primeros colonos a instalarse a comienzos del siglo XX, hicieron todo un trabajo ahí de hacer, digamos, a producir una tierra que o era seca o tenía exceso de agua y era inviable también. Entonces, yo creo que es un paradigma que lo tenemos que tomar nosotros en términos de referencia para enfrentar este problema. Es posible solucionarlo y tenemos todavía ventajas comparativas, ciertamente, con respecto a Israel en lo que ellos han logrado. Bueno, Pato, hay un montón de temas ahí y uno tiene datos en la cabeza, pero para tampoco abundar tanto en el tema del agua, era una introducción que tengo yo, y además tengo cierta obsesión con el tema del agua. Oye, disculpa, es muy importante, todas las películas de ciencia ficción siempre tratan que el futuro, en la guerra, las batallas, bueno, no sé, en este mundo ya no se sabe por qué son las batallas ni las guerras, pero bueno, es el tema de la lucha por el agua. Eso va a ser el gran eje de los conflictos en el futuro. Y el agua ahora hay que mirarla además hacia abajo, hacia los acuíferos, hacia los pozos profundos. Hay un porcentaje afortunadamente muy relevante del agua dulce del planeta que no está en superficie, que no escurre por cursos superficiales. Estaba leyendo, no sé si lo tengo, déjame buscártelo, a lo mejor lo saqué a propósito de las contingencias de los próximos días. El tema del agua es muy importante para gran parte del país, pero particularmente a la zona centro, parte del sur, pero a la zona centro-norte. Y leía en el Día del Agua un Twitter que escribía Jimena Fuentes, nuestra flamante subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente nuestra, chilena, en el tema del Chilala, de la demanda chilena a Bolivia y la contrademanda boliviana hacia Chile, ¿no es cierto? Por el tema del Chilala. Aquí está el tuit de la Jimena Fuentes, que dice
Jimena Fuente, este año es el Día Mundial del Agua, recordamos la importancia de las aguas subterráneas, dice ella, a propósito de lo que decía subterráneo yo. Estas son esenciales para la vida en la Tierra y es imprescindible potenciar la cooperación internacional para estudiarlas y fomentar el intercambio de información técnica y científica. Ella se está refiriendo, por supuesto, a todo, a lo general, pero también a lo particular. El Silala es un manantial que brota subterráneo en Bolivia y fluye por pendiente natural hacia Chile. Y eso está encima de la mesa y es una guerra por el agua también, y en este caso nos tiene enfrentados a dos países, una guerra entre comillas, ¿no es cierto?, en un tribunal internacional como es el de La Haya, cuyos alegatos vamos a conocer a comienzos de abril. A propósito de Bolivia, cortito y saliéndome del tema, mañana es 23 de marzo. Mañana es el Día del Mar en Bolivia. ¿Ah? Se hace un acto todos los años, el 23 de marzo, en la Plaza Baroa y en La Paz. Eduardo Baroa, el principal héroe nacional boliviano, sin ser militar, ¿no? Mañana se hizo, pero un día como mañana, se realizó, se produjo la batalla de Calama o la batalla del Topáter, del puente del Topáter, ahí que fue el primer enfrentamiento bélico entre chilenos y bolivianos en la Guerra del Pacífico, después de haber tomado un poquito más de un mes antes, Antofagasta, sin disparar un tiro las tropas chilenas ahí en el desembarco para evitar el embargo y remate de los bienes de la compañía de ferrocarriles de Antofagasta. Bueno, mañana vamos atentos con lo que nos vaya a decir el presidente Luis Arce a los chilenos en medio de este error diplomático que creo, y aquí estamos ya en los temas, si te parece, de contingencia, creo que comete el presidente Boric, recién asumido, al ofrecer, pedir, exigir, proponer, no tengo idea, reanudación de relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, que no las tenemos hace tantos años. En relación a eso, estimado Juan José, ¿qué piensa de la nueva embajadora en Argentina? Porque yo no puedo, sé que me corro del tema, pero... No, navegue nomás usted. Es un bombazo, como se dice, porque estamos hablando de Argentina, un país clave, es decir, en nuestras relaciones, Argentina, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y, bueno, Naciones Unidas, etcétera, son como los países y las entidades principales y donde se requiere una, no sé si especialización, pero por lo menos un talento y un nivel de contacto fluido que es difícil encontrar en Bárbara Figueroa. No sé, a mí... Sí. Yo no Pato, tú conocís mejor el tema que yo. Tú tienes mucho más vínculo con los temas internacionales, de relaciones internacionales y qué sé yo. Y en esta materia hay que desarrollar expertise, hay que tener trayectoria profesional, ¿no es verdad? Y bueno, Bárbara Figueroa, yo la conozco harto y le tengo harto cariño porque fue panelista de un programa que yo conducí durante varios años en TVN que se llamaba Estado Nacional, que se hacía en la mañana los domingos, hoy día creo que se hace en las noches. Yo no hace muchos años que no veo tele, pero entiendo que sigue. Y conozco por ende mucho a la Bárbara, es una mujer muy intensa, de convicciones muy duras, muy militante, comunista. Recuerdo yo, el 2016 creo que fue un enfrentamiento desde las tribunas del Congreso, no sé si recuerdas esa imagen, con el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Un epíteto, desbordada completamente en su efusividad, en fin. Ella no tiene esa expertise, no tiene esa trayectoria, con todo el cariño y el respeto que yo le puedo tener a la Bárbara, porque la conocí y le tengo afecto. Pero no la conozco. No se me ocurre cómo la nombra nadie. Yo no la conozco tan personalmente, pero mira, a mí el problema, lo que sí he tenido oportunidad de estar con ella, me parece una persona muy agradable, de trato. Bueno, no Rodrigo Valdés no debe haber sentido lo mismo, pero de trato muy agradable. No le podéis sacar los choros del canasto a la Bárbara ni de segundo. Le pega la parada de carro al tiro. Sí. Por eso te digo. Pero cuando yo te hablo de Argentina, es que es demasiado sensible. Es un país que es demasiado importante para nuestras relaciones exteriores y clave. Entonces, el embajador se manda, o la embajadora se manda un speech sobre cualquier cosa que sea desatinado y se genera un conflicto diplomático. Es distinto a lo mejor si hubiera sido embajador en Portugal, no sé, en un país que a lo mejor no involucra tantos riesgos para una persona que no tenga expertise. Bárbara Figueroa, insisto, yo creo que es una mujer inteligente, una mujer potente, muy intensa, como dices tú, yo también la veo muy militante,
pero creo que sabrá diferenciar ese rol. Pero el problema es que con un país como Argentina, tú tienes que mandar una persona, primero, clave, de la confianza absoluta del presidente. No sé si tiene esa relación, no lo conozco, no sé, pero me da la impresión que no es una persona de extrema confianza del presidente, extrema confianza del Partido Comunista, porque ella es muy militante, etcétera, pero no me da la impresión. Pero siempre los embajadores en Argentina son personas muy de confianza del presidente, porque vuelvo a insistir, es un país... Y son de calado político habitualmente, Pato, yo que me recuerde, embajadores de alto, en la historia, ¿no es verdad? Ha habido de alto calado político, de mucha visibilidad y de tonelaje. Entonces, de claro, tonelaje es como un símbolo, además que tú mandas al país destacando la importancia. Súmale que el mismo presidente Boric ha señalado que el primer país que va a visitar va a ser justamente Argentina. Entonces, de alguna manera, no es por bajar el perfil del trabajo sindical que Bárbara Figueroa ha hecho, ni nada, no estoy haciendo ningún cuestionamiento en ese plano, pero siempre en general se manda a Argentina una embajadora o embajador con un gran tonelaje político. Y Argentina hace lo mismo hacia Chile. O sea, no manda, no general, se manda cualquier persona. En general, sí, estoy de acuerdo. Hay, por supuesto, excepciones como en todo. Así que nada, yo... Han habido excepciones. Sí, y algunas muy escandalosas hace tiempo. No quiero dar nombre, pero... No, mejor, deja ahí nomás. Oye, bueno, harto que decir también en ese tema, se me quedan un par de reflexiones, pero para ir avanzando, Pato, yo te diría que a propósito, porque hay un señor que nos dice que está esperando cómo le echamos tierra o no al gobierno. ¿A quién? Entonces está como atento, entonces concedámosle, bajémosle la atención al caballero en su espera atenta. No, esto no es tierra, es constatación de un hecho. Tengo la sensación yo, Pato, que estamos en presencia de una primera suerte de crisis política entre el gobierno y su plataforma parlamentaria, y los partidos y los parlamentarios que le debieran ser afines, pero que no lo están siendo a propósito del quinto retiro. Hay ahí un divorcio muy brutal de aprobabilidad del Partido Comunista, de convergencia social, en fin. Y hay una rebelión también a propósito del tema del indulto o la ley de amnistía, que debe llamarse en propiedad ahora, con los senadores socialistas. Y ahí hay otra reflexión que hacen desde el Senado corporativamente y la hacen los socialistas. ¿Y cuál es esa reflexión? El ministro Jackson envía con suma urgencia ese proyecto de amnistía a sabiendas, sin negociar previamente, sin buscar consenso, sin hacer cocina ni labor prelegislativa, a sabiendas que no va a tener los votos en el Senado, porque no están los votos en el Senado para aquello, para darle al Senado con el caño, que significa hacerlo desaparecer de escena a través de la Convención Constitucional. Eso es lo que están conspirativamente mirando los senadores. Ponernos en la oposición, por no estar los votos, a la aspiración mayoritaria que hay, desde luego, en la Convención Constitucional, para que ese elemento sea uno adicional que haga todavía menos viable la mantención del Senado en la propuesta de nueva Constitución. Entonces, hay una cosilla media de crisis política que yo estoy viendo larvada. ¿Sabes lo que pasa, Juan José? Yo noto que el gobierno es como, está sustentado, igual que Chile, en la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y en la placa de Nazca es el apruebo dignidad, que subyace y penetra en la placa sudamericana y presiona. Y la placa sudamericana son los invitados de piedra que se sumaron después del triunfo de Boric, que es toda la concertación, excluyendo la democracia cristiana. Y esa tensión es permanente y subyace. Y ahí las definiciones del presidente van a ser clave, pero la energía cuando se acumula, los chilenos lo sabemos por experiencia propia, porque todos los chilenos hemos tenido por lo menos cada cierto tiempo un terremoto. Entonces, el terremoto es inevitable. Y el único que puede de alguna manera zanjar esta línea es el presidente Boric, definiendo ciertos puntos. Ahora, lo que vimos, yo creo que son ejemplos de esta placa tectónica. Es decir, hay
partidos y entre ellos el propio partido del presidente, lo cual me llama muchísimo la atención en el sentido de que es como una traición al presidente, porque está bien, el Partido Comunista, hubo uno solo que votó en contra de legislar sobre el quinto retiro. Uno. Está bien, pero está en una postura que es clara, que está atrincando a Boric permanentemente. Hadwe, yo creo que quiere agarrar el liderazgo y es la placa de Nazca que presiona más fuerte. Y en el caso de Convergencia Social, a mí me sorprende. El propio Gonzalo Vinter, que es muy cercano, muy amigo de él, bueno, dijo que no se había aprobado nada, pero votó a favor de legislar sobre el tema. Yo creo que hay momentos que hay que ordenarse si es que estás al lado del gobierno o no. O sea, acá no, esto es política, no es un juego de ajedrez, es política. Tienes que hacer política. Y por mucho que tú tengas convicciones, si además el presidente es cercano y de Convergencia Social, entonces lo que sí, no sé si es una crisis, pero anticipa una crisis, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que es una crisis larvada inicial. Hay una reunión ampliada el viernes en Cerro Castillo, si no me equivoco, entre el presidente, su gabinete de ministros subsecretarios, sus parlamentarios y los presidentes de los partidos, las cabezas directivas de los partidos que le dan sustento al gobierno, ¿no es cierto? Y veremos ahí qué tan sencillo resulta para el presidente apaciguar o no, o que deje de ser larvada y que se reduzca a cero, o crezca, no sabemos, una crisis política que puede serlo. Hoy día, fíjate que la prensa a veces iluminada, alguien me dirá sesgada, pero hoy día en la portada del diario La Segunda es bien decidora en esa materia. Pone una foto del presidente Boric de espaldas entrando de vuelta a su oficina y dice: Boric toma de su propia medicina. A propósito del quinto retiro, dice: el presidente que apoyó los 4 retiros anteriores recibe dura señal de su propia coalición. 11 de los 12 diputados del PC, más todos los del partido del presidente, apoyaron tramitación del retiro. Y están haciéndolo los diputados oficialistas, ¿no es cierto?, presionando al Ejecutivo para mejorar sus ofertas en ayudas sociales y sueldo mínimo. Ahí hay otra crisis larvada, Pato. En el tema sueldo mínimo, hay voces ya que están empezando a hablar que esto sea mucho más progresivo y acompaña a la inflación y no un salto de 14% para llegar a 400.000 al tiro y 500.000 al final del gobierno. 1, 2. El tema de las 40 horas, ya lo decía la ministra del Trabajo en estos días, en estas horas. Hay que moderar las expectativas porque eso va a empezar a regir, si es que es aprobado, hacia el final del gobierno de Gabriel Boric, las 40 horas semanales. Exactamente. O sea, ya no es una cuestión al tiro, las 500 lucas, ya no es una cuestión al tiro las 40 horas, es todo progresivo, de a poquito y en la medida de lo posible. Y sabemos las reacciones que tienen los movimientos sociales en estas materias cuando las cuestiones no se les dan con la rapidez que esperan. Y hay además otras cuestiones que tienen que ver con el quinto retiro también, reflexiones que hace la propia ministra del Trabajo, que dice: oye, para la reforma previsional tenemos que quedarnos con algo de plata, hombre, en los fondos provisionales para que funcione, en un esquema tripartito que es un aporte del trabajador, pero que con otros camoteos más ya desaparece otro poco más, del Estado y del empleador. Bueno, eso tiene que funcionar tripartitamente. Y si desaparece ese pilar fundamental, que es el aporte del trabajador, no hay ningún sistema previsional en el mundo que no tenga aporte de los trabajadores, Pato. No, si lo tengo claro. Pero entonces, también está muy relativizado el tema previsional y de dónde va a salir la plata. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Y cuándo se va a mandar esa reforma? En fin, las expectativas se van a comer un poco, creo yo, Pato, no sé. Y ahí por eso yo veo otra crisis larvada. Se van a comer un poco las expectativas el inicio, por lo menos, de este gobierno. Es que, ¿sabes qué? Me preocupa algo que conversábamos antes de iniciar el programa. El tema de que Boric, después de la primera semana que no fue muy beneficiosa para él, una serie de errores, etcétera, ha caído como una especie de espiral del silencio. Entonces, y los mismos problemas que tú estás advirtiendo tendrían que ser zanjados con el liderazgo de él, porque es su liderazgo. El que ganó las elecciones presidenciales fue Boric, no fue ni Apruebo Dignidad, ni los socialistas, ni nadie. Es Boric. Y Boric tiene que usar su capital político, porque el que no usa su capital político lo pierde, estimado Juan José. Eso pasa
y pasa más rápido de lo que se piensa. Y entonces en estos momentos es cuando él tiene que plantearse algunas definiciones precisas. Aparte, bajar la expectativa de decir, miren, los 500.000 pesos van a ser al final del gobierno, o el quinto retiro. El quinto retiro no es no. Y la amnistía, que tampoco fue socializada, porque muchos de los parlamentarios señalan que se enteraron por el diario o por los medios de comunicación, y que por lo tanto no hubo ninguna cocina, ni socialización, ni nada sobre el tema, cuando es un tema muy complicado y que yo no sé si efectivamente tienen los votos para aprobar la ley. Para mí la señal de la discusión inmediata es muy mala señal, que apunta a que lo que se está haciendo acá es utilizar en poquitos días una necesaria tramitación de ese proyecto en vez de dialogarlo un poco más, porque si alguna posibilidad había que eso se concrete y no sea una mera utilización para la foto, era que desde la derecha se consiguieran los votos para aprobar esto por la vía de proponer una restauración, un resarcimiento hacia los afectados, hacia el otro bando cuantioso y rápido. Y eso no se va a producir en estos pocos días de tramitación. De tal suerte que uno lo que ve ahí es la vieja política una vez más actuando. Y cuando tú preguntabas, ¿te acuerdas hace algunos programas que yo creía, o tú creías, o los dos creíamos que había terminado la transición en Chile? Sí. Bueno, mi versión hoy es que la transición termina cuando las cosas en política se empiezan a hacer de manera distinta. Y eso no lo veo. Para serte franco, no lo veo. Menos cuando hay nostalgia, morriña respecto a un gobierno tan adverso para los intereses de Chile como fue el de Salvador Allende. Entonces, no veo el fin de la transición, Pato. Ahora te puedo dar una respuesta más fundamentada probablemente que intuitiva. Yo creo que vamos a ver el fin de la transición con el desenlace de la constituyente. Y el desenlace de la constituyente me refiero al plebiscito. Yo creo que ahí se va a rearmar el panorama, incluso con apruebo, rechazo, lo que sea, o incluso la tercera vía que está sonando tan fuerte como una alternativa y que no es menor, considerando los resultados de la Comisión de Sistema Político el viernes, que fue desastroso, y que incluso a mí me llama la atención que los coordinadores de esa comisión, o sea, porque se pensó o se evaluó la posibilidad de sacarlo a la señora Cachileo, si no me equivoco, Rosa Cachileo, y un señor Moreno o Montero, no me acuerdo el apellido, pero estas dos personas, y no hubo hizo político, a pesar que la propia Bárbara, no Bárbara Figueroa, pero es una convencional comunista, señaló que el resultado de la comisión había sido un desastre. Entonces, y si no se resuelve, y concluyo aquí, si no se resuelve ese núcleo tan relevante, es decir, el sistema político, la constituyente en sí se desarticula completamente, porque ese es el núcleo clave. Qué manera de mirar feo, don José, don Pato. Oye, no sé, hay que tener bien puesto el cinturón para aguantar la mirada, José. Yo no sé si está enojado porque nos pasamos o no está de acuerdo con lo que decimos, pero... Bueno, lo que sea, pero no le gusta. Entonces, le vamos al corte y regresamos en minutillos más con más al sentido común. No se vayan. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, pues estamos de vuelta, Pato. Estaba leyendo que el jueves, a propósito de los temas internacionales, de los que afectan a Chile, por supuesto, más directamente, como el de Bolivia, conoceremos detalle mañana. A lo mejor alcanzamos a comentar algo si es que Luis Arce hace alguna alusión, que no me cabe ninguna duda que la va a hacer en un 23 de marzo. La hacen todos los presidentes. Tendría que hacerla. Evo Morales se cansó de hacerla. Bueno, sí, claro. Bueno, pero que además hay que considerar que en la Constitución boliviana está establecido que todo presidente tiene que continuar con la demanda marítima o con el... o sea, buscar la salida al mar a Bolivia. Así que eso es ad eternum. Independientemente de quien esté en el gobierno, tiene que pelear por eso. Así que si es mañana el Día del Mar para Bolivia, entonces no me cabe la menor duda que van a hacer menciones sobre eso. Sí. Dependiendo de cómo estén las cosas, sobre todo internamente para el gobierno boliviano de turno, nos usan ahí de salida, de aglutinación, de nacionalismo, a propósito de la contingencia muchas veces, pero yo no tengo la sensación de que Luis Arce esté en particulares problemas, así que a lo mejor la intensidad de su discurso no es tan fuerte. No, estaba mirando a propósito de la contingencia internacional, Pato, una cuestión que ya se empieza de alguna manera, respecto a la cual se empiezan a dar muchas señales que tiene que ver con lo que va a ser, no sé si en los inmediatos próximos días, pero sí en pocas semanas, el destino de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, porque es persistente ya este discurso de la potencialidad de una reunión, respecto de la cual ha dicho que está disponible Zelensky. Putin ha guardado absoluto silencio respecto a esa materia. Yo creo que le huye mientras no gana aplastantemente, no quiere mostrarse dialogante, ¿no? Y esa victoria aplastante está cada día más lejos de producirse. A lo que voy, una potencial cumbre entre los dos que ponga fin al conflicto se ha deslizado desde la supuesta mediación turca, que hay un avance más o menos significativo en 4 de los 6 puntos que estaban encima de la mesa. Y Zelensky empieza a hablar con más frecuencia de que está disponible para una cumbre con Putin, que pasa el término de la guerra por esa reunión, y que sí, y eso debe formar parte de los 2 puntos o 3 que no están, respecto a los cuales no hay ningún avance o ningún acuerdo posible. No están en disposición ni de reconocer la soberanía sobre Crimea de los rusos, ni de reconocer o entregar soberanía sobre el Donbass. Pero, de todas maneras, esto ya creo yo que está como medio imponiéndose en la agenda. Hay nuevas sanciones, como decía al comienzo, potenciales que se van a anunciar aparentemente el jueves de parte de Estados Unidos y los aliados europeos en conversación con alemanes y otros, de tal suerte que yo creo que tiene un poco el destino medio echado, mientras la miseria de las imágenes, lo dramático de las imágenes se siguen sucediendo. Avanza también aparentemente lo que podría llegar a ser, nadie es mago para predecir el futuro, podría llegar a ser eventualmente una salida para eso. No sé si tú lo lees un poco así también o si haces otro acercamiento. A ver, yo veo el tema como empantanado, me refiero para Rusia. Rusia sí ha podido penetrar en territorio ucraniano, pero no ha logrado capturar las ciudades, incluso Mariupol, en el mar de Azov, que ha sido fuertemente azotada, que es donde vivimos este teatro que se derrumba con la gente adentro en lo subterráneo. Eso no se ha resuelto, y yo veo que la reunión entre Putin y Zelensky resulta poco probable, y menos ahora en que se va a reunir la OTAN el 27 de marzo, sí, y va a participar el presidente Joe Biden, y además va a visitar Polonia, un país vecino de Ucrania. No veo que Putin pueda retroceder. Yo creo que él se metió en un camino, en un callejón sin salida,
porque los ucranianos han estado defendiendo el territorio de una manera admirable, también apoyado por las fuerzas occidentales. Yo no estoy diciendo que esto ha sido un milagro, porque sí, están teniendo apoyo de armas estratégicas muy potentes, y lo que no han logrado los rusos es controlar las ciudades. El ataque a Kiev, que en algún momento debiera producirse para, de alguna manera, a partir de ahí, a lo mejor producir, pero ya sería innecesario. Si es que logra triunfar Rusia en el ataque a Kiev, estaríamos hablando de una situación casi inabordable para tener una cita o una reunión entre ambos presidentes. O sea, sería muy difícil que ambos presidentes pudieran juntarse a resolver el problema. Putin no va a retroceder porque no puede retroceder. Está haciendo una purga en los servicios de inteligencia, ha recibido críticas internas en el propio gobierno por la situación, ha habido una sensación de que se está perdiendo el control, que la guerra efectivamente, y mientras más días pasen, y tú lo sabes más que yo, las crisis, las presiones económicas van a ser mucho más efectivas y más contundentes en Rusia, y por lo tanto la oposición interna, que es controlada y controlable, va a ser más difícil que se logre. Así que no veo mucho con muy buenos auspicios por ahora, en estos momentos en particular. A lo mejor las guerras pueden cambiar en cosas de horas, pero en estos momentos en particular no veo el escenario como para un diálogo directo, aunque se ha planteado el diálogo directo de parte de Zelensky con Putin. Ya, nada, no nos queda nada de tiempo, Pato. Voy a saludar a parte de nuestro... Sí. Yo que estaba tan entusiasmado. No, sí, pues. Me cortaste la inspiración. Oh, chamato. El tiempo nos transforma en esclavos. Oye, bueno, nada, se nos quedó algo de la convención. Bueno, la convención rechaza normas clave sobre jurisdicción indígena. Me parece relevante ese tema, porque efectivamente hay un artículo que se cayó que puede volver a la comisión, pero hay dos en particular en esta jurisdicción indígena paralela, ¿no es verdad?, al sistema judicial chileno, que se cayeron definitivamente y que no van a estar ya en el borrador porque no llegaron a los 2/3 en la votación de ir y volver del pleno, comisión pleno. La segunda votación tampoco alcanzaron los 2/3 y se cayeron ahí. Me sorprende mucho, sí, que la presidenta de la convención, María Elisa Quintero, diga que no es cierto, y aquí lo leo textual, que esta constitución refleje solo el sentir de un sector. Yo creo que está leyendo muy mal, fíjate, la realidad, la señora Quintero, la mesa en general, el sector predominante en general, por varias razones. Entre otras razones, Pato, hay un re buen artículo que era interesante si tienen acceso a lo que nos escuchan al diario La Segunda, cuando en un artículo hoy relatan los plebiscitos que se perdieron increíblemente en Inglaterra en el Brexit y en Colombia a propósito de las negociaciones de paz de las FARC con el gobierno de José Manuel Santos. Los dos plebiscitos fueron en el 2016, si no me equivoco, a mediados de año, en junio el británico y en octubre el colombiano, y daban 70-30 los colombianos en favor de las negociaciones, en favor de que se aprobaran las negociaciones entre la FARC y el gobierno, con todas las condiciones tan favorables que le daban a la guerrilla, ¿no es verdad? Escaños reservados, dietas parlamentarias y una serie de otras prebendas. Bueno, se perdió, si no me equivoco, 50,5 contra 49,5. Y el del Brexit, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Ese se perdió 51-49 o 52-48, si no me equivoco, cuando todos los pronósticos hablaban de que los británicos iban a votar por mantenerse en la Unión Europea. Y fue un quiebre absoluto en términos de expectativas. Bueno, la verdad es que cuando uno lee mal la situación, cuando uno lee mal las cosas que están pasando, las fuerzas que están detrás, la convicción que han ido tomando las personas, fíjate que las personas que no saben y no responden respecto de cómo van a votar en el plebiscito de salida están exponencialmente elevadas, están por sobre el 20%, eso no pasaba antes. Esa gente que ha empezado a dudar respecto de cómo votar en un plebiscito con voto obligatorio es re complejo, porque además es bien impredecible que se integre gente que hace rato que no vota, no sabemos mucho de ellos, ni de su conducta electoral, ni de sus convicciones. La clase política no sabe. Entonces, nada, yo creo que cuando no se construye claramente la casa de todos,
Bueno, el riesgo es que a lo mejor se aprueba, pero se aprueba 52-48 y esa no es la casa de todos. Eso tampoco sería un Eso éxito. no va a durar nada. No. Mira, un último diagnóstico para que José no se enoje. Un último diagnóstico de la Comisión de Venecia, que plantea justamente que uno de los déficits de la constituyente es su planteamiento excesivamente ideológico y parcializado, que hay que construir una constitución a partir de valores integrales, generales, y que permitan justamente esa construcción de esa casa de todos que efectivamente no se logra con posturas ideológicas extremas, como hemos ido viendo en el proceso constituyente. Don Pato, nos despedimos, nos reencontramos si le parece a usted. Perfecto, José, pues. Mañana. Como siempre, un gusto. Un abrazo. Un gran abrazo para todos. Chao, que estén muy bien. Chao.